Nuestra invitada de hoy es la doctora Carmen Andrea Aristizábal Fukene, egresada del doctorado interinstitucional en educación en el énfasis en educación en ciencias. Y está con nosotros para hablarnos en este espacio de su investigación doctoral titulada Fortalecimiento de la identidad profesional docente mediante la interacción en una comunidad de desarrollo profesional. Profesora Andrea, bienvenida a los micrófonos de la UD Estéreo. Usted tiene una maestría en docencia de la química y es licenciada en química. ¿Cómo nace su interés por investigar el tema de la identidad profesional docente en una tesis doctoral? Buenos días a todos. Les doy las gracias por invitarme a este espacio. Mi tesis tuvo tres focos de impacto. Uno, relacionado con la identidad profesional docente. El segundo, el hacer uso de la historia y epistemología de las ciencias, en este caso, todo lo que tiene que ver con el descubrimiento, explotación y comercialización del platino en Colombia. Y el tercero, todo lo que tiene que ver con formación docente y en particular el desarrollo profesional docente. Una de las cosas que quiero que tengamos en cuenta es que esto tiene unos orígenes, esto tiene unas motivaciones inicialmente y fueron del componente disciplinar. Este componente disciplinar fue que yo me enteré que el platino había sido descubierto en Colombia y que a mí me impactó demasiado eso porque estando solamente a nivel doctoral fue cuando me di cuenta de que porque teniendo formación como licenciada en química, maestría en docencia de la química, habiendo estudiado, digamos, mi tesis de maestría en historia de las ciencias, pues nunca tuve un acercamiento ni tuve información al respecto. Entonces a mí eso me generó muchísima curiosidad, muchísima motivación y cuando empecé a hacer las indagaciones respectivas, pues sí, señor, evidentemente en Colombia se hizo el descubrimiento del platino, pero realmente no se hizo mucha divulgación al respecto. Entonces, eso fue el componente motivador y generador de todo lo que tiene que ver con estos elementos de tipo identitario, o sea, la parte de cómo realmente estos hallazgos científicos en el país, pues todos sabemos de la explotación a la que fue expuesta Latinoamérica en todo el proceso de la colonia española y que realmente el descubrimiento del platino fue con la primera expedición científica que se hizo a América con el rey Carlos III, que mandó una misión a América sobre el redescubrimiento de América, y este redescubrimiento de América en el siglo XVIII era para hacer todo el inventario de las riquezas de América con fines de explotación comercial para las arcas y el tesoro español. A mí esto me impactó demasiado y pues de ahí para acá pues he venido trabajando en todo lo que tiene que ver con elementos de identidad patrimonial y los elementos, por ejemplo, de patrimonio que me parece muy importante rescatarlos. Con base en eso, también empecé a determinar cómo establecía relaciones entre identidad patrimonial y todo lo que tenía que ver con la identidad profesional. Y una de las cosas a las que yo me pude enfrentar siendo profesora de cátedra de la Universidad Distrital es que los estudiantes con los que yo estaba trabajando no se reconocían como profesor. Realmente les daba pena o les da pena a muchos decir que son licenciados, no ven la profesión como algo apetecible, como algo que valga la pena, y ese fue el otro reto, cómo empezar a mirar a la profesión de una manera completamente diferenciada. Entonces, estos dos elementos de identidad profesional y estos dos elementos de identidad patrimonial, pues tienen elementos en común. Y era como, por ejemplo, los profesores en formación se pueden convertir en divulgadores de su propio patrimonio a través de la enseñanza de las ciencias. Y empecé a trabajar desde allí. Su tesis doctoral obtuvo la calificación de laureada. ¿Cómo se estructuró esta tesis y cuáles fueron los principales hallazgos? Entonces, los principales hallazgos en cuanto a mi tesis doctoral, lo primero es lograr establecer que ser profesor no es una cuestión de vocación. Ser profesor es una construcción que se hace en el día a día, producto de la formación académica que se recibe y de las experiencias que se vivan. Fue el primer paradigma que logré romper de que uno nace para ser profesor o porque se tiene vocación. Eso no es cierto. Uno se va construyendo en el día a día y va fortaleciendo todos estos elementos de los ámbitos del conocimiento profesional del profesor o el conocimiento profesional del profesor, producto de lo que se forma y producto de lo que se vive.
Otro de los hallazgos importantes es toda la parte de el trabajo que se hizo de historia. Realmente se desempolvó, tenemos que decirlo así, se desempolvó estos elementos fundamentales que fueron cruciales en la América española o en el periodo de la colonia española y que realmente vale la pena rescatarlos en el ámbito científico. Gracias al descubrimiento del platino en Colombia, se hizo el hallazgo o se hizo el descubrimiento de cuatro elementos químicos más, que fue el iridio, el paladio, el iridio y el osmio. Y gracias a la reconstrucción histórica que yo hice, que está en dos artículos, porque un solo artículo no fue suficiente, entonces se hace toda el trabajo del platino aproximadamente desde 1734 del siglo XVIII hasta inicios del siglo XX, que los invito a que se los lean porque realmente ubica mucho y aporta mucho químicamente. Otros de los hallazgos importantes de esta tesis fue, digamos que para fortalecer la identidad profesional docente, se hizo toda la exploración y desarrollo de los ámbitos del conocimiento profesional del profesor. Acá yo me uní teóricamente a la propuesta del profesor Álvaro García, en la que habla de los ámbitos del conocimiento profesional del profesor, como el personal, el ámbito de conocimientos, el ámbito práctico y el contexto. Entonces, una de las cosas bien importantes y que esta tesis aportó y que yo creo que hace parte de los elementos sobre por qué fue laureada es que no se habían definido perfiles para cada uno de estos ámbitos del conocimiento profesional del profesor. O nosotros en la tesis doctoral lo denominamos atributos, en atributos, por ejemplo, del ámbito personal, atributos del ámbito de conocimientos, atributos del ámbito práctico y atributos del ámbito externo. Se definieron aproximadamente 54 atributos o perfiles de identidad que obviamente dan cuenta de estos elementos del ámbito del conocimiento profesional del profesor y también elementos de identidad. Entonces, realmente yo lo colocaba y dentro de lo que colocábamos también en los análisis y las conclusiones era que estos atributos de identidad profesional deberían constituirse en política educativa de la formación docente porque revela o marca muy bien el perfil de lo que se esperaría que un profesor desarrollara en el tránsito de su formación como licenciado. Al identificar que los estudiantes con los que yo trabajaba no se reconocen y les daba pena identificarse como profesores y realmente al final del ejercicio y del trabajo que se hizo con ellos, que fue de un año, pues obviamente sus miradas sobre la profesión cambiaron significativamente. Ellos elaboraron unos diarios de profesor y unas autobiografías y comparar su autobiografía con los diarios de profesor fue un elemento hermoso el solo hecho de identificar cómo el ser profesor tiene unas raíces desde los juegos de la infancia y que realmente después se van consolidando en el mismo ejercicio de la profesión. Entonces ellos van empezando a identificar cómo primero el ámbito personal, sus experiencias, su vida, cómo lo marca en el querer ser profesor. Lo mismo el ámbito práctico, el contacto con los estudiantes, el contacto con la escuela, los marca fundamentalmente en esos elementos de tipo afectivo de querer hacer algo por algo. Entonces, el querer pertenecer, y esos son elementos ya de identidad que van contribuyendo a querer ser profesor y a ser un muy buen profesor. Entonces, acá, pues lo que les mencionaba, lo del tema a investigar, que tiene tres miradas: identidad profesional docente, historia y epistemología de las ciencias en el caso del platino, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo profesional docente desde cada uno de los ámbitos del conocimiento profesional del profesor. El que yo sea licenciada en química, el que sea magíster en docencia de la química, ha sido una cosa fabulosa porque yo nunca me he distanciado de lo disciplinar. Yo siempre hago un trabajo de disciplinar, pero que vincula elementos de tipo histórico y vincula elementos del conocimiento profesional del profesor. Yo tengo ahí unos matrimonios y unas articulaciones bien interesantes porque como profesor no me puedo, digamos, despojar
despojar del saber que voy a enseñar. Y la pregunta es, ¿desde dónde lo enseño y para qué lo enseño? Entonces ahí viene todo esto sobre la importancia y la inclusión de la historia y la epistemología de las ciencias. Y pues ahorita estoy trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con patrimonio natural y cultural colombiano, que realmente es rescatar todos estos elementos identitarios, todo lo de diálogos de saberes, el reconocimiento, por ejemplo, de otras formas de saberes que se han venido consolidando y que también de una u otra manera han generado explicaciones científicas y o explicaciones no necesariamente científicas, pero que estas explicaciones y predicciones también le han permitido a cierto tipo de comunidades hacer que funcionen. Y, por ejemplo, predicciones de la naturaleza, las comunidades indígenas, cómo manejaban o manipulaban el oro, cómo se acercan a la naturaleza, cuál es su relación con la naturaleza, qué les provee la naturaleza. Entonces, este tipo de cosas y este tipo de relaciones de establecer puentes entre el conocimiento científico y el conocimiento tradicional, que pues obviamente esta es una mirada muy fuerte de la propia Adela Molina, pero que yo rescato desde la parte de patrimonio, en la medida de que de la ciencia o qué ciencia hay detrás de las tradiciones. Entonces, es una de las cosas que quiero como destacar desde ahí. Es evidente que el doctorado impacta la vida de sus egresados. Cuéntenos cómo fue su experiencia en el doctorado interinstitucional en educación y cómo es su vida personal y profesional después de esta experiencia. Yo tengo que confesar que durante el proceso de formación yo destaco y rescato y a todo el mundo a donde yo voy le digo que tuve y he tenido a los mejores profesores que alguien haya podido tener. El doctorado interinstitucional siempre, digamos, no ha escatimado en gastos, ni en recursos, ni en esfuerzos para atraer a los mejores profesores. El solo hecho de tener a un profesor José Ramón Bertomeo, yo tuve a Plantán, tuve al profesor Nías, al profesor Nías Mansur, tuve, por ejemplo, bueno, los mismos profesores del doctorado, el profesor Álvaro García, la profesora Adela, el profesor Carlos Javier, el profesor William Mora, Carmen Alicia, pero también los profesores externos, el solo hecho de sentirme tan orgullosa de haber trabajado durante todo un año con el doctor Carlos Eduardo Vasco, él impactó mi vida profesional, el solo hecho de conocer la educación en Colombia, toda la historia de la educación en Colombia desde la perspectiva que él lo planteaba, eso me ubicó un poco más en relación con mi carrera y de verdad, eso ha hecho que yo ame más ser profesora y ser docente. Siempre tuve a los mejores en historia, el profesor Mauricio Nieto, entonces la universidad siempre le trae un profesor de complemento que ayuda y contribuye a tener esas nuevas miradas a nivel de la educación. Entonces, fortalece, favorece. Entonces, yo quiero como destacar esto. ¿Qué otras cosas me impactaron? Que yo dije que hubo momentos de crisis, tengo que reconocerlo. Yo quería de pronto en algún momento renunciar porque sentía que no iba a acabar nunca y a pesar de haber muchos esfuerzos, no lograba como terminar y yo me tomé 8 años para terminar el doctorado, que fue un tiempo bastante extenso realmente. Pero bueno, yo creo que los frutos se dieron con el reconocimiento de la tesis laureada y esto como que borró absolutamente como esos sinsabores que en algún momento dejaron. ¿Qué ha pasado personal y profesionalmente? Pues personalmente, mmm, bueno, no lo sé, no sé personalmente, pues obviamente he mejorado mi calidad de vida. En este momento, pues me gané un concurso con la Universidad de Córdoba en ese momento. Yo salí de Bogotá desde junio del año pasado. Obviamente necesitaban profesionales con doctorado y profesores con doctorado. Y realmente la propuesta de investigación que yo presenté aquí a la Universidad de Córdoba emergió de mi tesis doctoral, porque yo me presenté a un concurso para práctica profesional docente y pues realmente la propuesta de investigación para ganarme este concurso estaba centrada en eso. Y mi tesis doctoral pues generó muchísimos aportes a la práctica profesional docente y sobre la base de eso pues competí y tuve el máximo puntaje, que me siento muy orgullosa porque pues saqué sobre 100 puntos, saqué 98 puntos y pues realmente es una puntuación bastante alta. Mm, ¿qué quiero? ¿Qué espero? Pues bueno, seguir aportando aquí a la Universidad de Córdoba.
aportar a la comunidad académica, fortalecer fuertemente mi línea de trabajo que es historia de las ciencias y patrimonio cultural. Entonces, quiero hacer ahorita todo un trabajo de reconocimiento patrimonial de la región de Córdoba, sus alrededores, Montería, la zona de la costa, y rescatar todos estos elementos de tipo identitario que puedan ser contexto de interés científico para la enseñanza de las ciencias. Y pues bueno, próximamente estaré mostrando algunos avances de lo que he venido trabajando acá, de relación historia, patrimonio cultural, interculturalidad en este caso, y bueno, ahí vamos. Y pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Un abrazo a todos, gracias, gracias porque amo la Universidad Distrital, fue mi casa laboralmente, adoro y digamos mis estudiantes, mi vínculo afectivo con los muchachos de la Universidad de la Distrital aún se mantienen, los vínculos emocionales que uno establece con los muchachos que nos identificamos desde el conocimiento, realmente eso une para siempre. Entonces son los discípulos que vienen de ahí para adelante. Espero algún día volver a mi casa, mi universidad distrital, espero algún día volver. Y ahora en este momento de mi vida estoy acá en la Universidad de Córdoba, también trabajando con el corazón, alejado de mi familia un poco, que me afecta, pero con el corazón en alto, haciendo una nueva vida. Muchas gracias a todos. Un abrazo.